Entonces, mi pregunta es, ¿por qué le tienen tanto miedo al evangelio que predicó Jesús? Porque todo el tiempo su énfasis es el evangelio que predicó Pablo. Pues simplemente porque muchos de ellos no creen en lo que predicó Jesús. Por eso prefieren sacarlo totalmente del contexto. Pero Jesús predicó el evangelio. Dice en Lucas 8:3, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia, el evangelio, el mensaje de la gracia. Y no solo eso, sino que le digo a los discípulos, vayan y prediquen la buena noticia, el evangelio que yo les prediqué. Entonces es el mismo evangelio, pero por algo le tienen miedo. La tercera cosa mala es que no conocen la doctrina de la salvación. Y hoy no lo voy a compartir porque este es de mis mensajes favoritos, porque el mensaje de la cruz es un mensaje no solo de gracia, sino también de justicia. El mensaje de la cruz es una historia de amor redentor. Es la historia más bonita que existe en la humanidad. Pero para nosotros poder entender la gracia de Dios, primero tenemos que entender su justicia. La gracia jamás puede estar separada de la justicia. Y fue en la cruz en donde se besó la justicia y la gracia, la justicia y el amor. En la cruz fuimos declarados justos, eso es gracia. Pero fuimos declarados justos porque el castigo justo que merecía nuestro pecado cayó sobre Jesús. Eso es justicia. No podemos predicar a lo rico de la cruz sin recordar el que quedó clavado, sacrificado, muerto en esa cruz. Si yo saco la justicia de Dios, voy a pecar, voy a menospreciar la obra de Cristo. Yo tengo que entender que mi pecado le ocasionó a Jesús la muerte. Entonces, el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, es un mensaje de gracia, pero también de justicia, que no se nos olvide. Para que exista la gracia, siempre tiene que haber un sacrificado, un inocente que muera por el culpable. Y ese inocente es Jesús. Si no, entonces hay inmunidad, hay derecho para seguir pecando. Y eso es lo que el enemigo obviamente quiere. Lo siguiente malo de esta revolución de la gracia es que no creen en la convicción del Espíritu Santo. Su obsesión permanente por tener una vida sin sentirse culpables. No, o sea, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. O sea, si yo peco, no quiero sentirme culpable, no quiero esa culpabilidad. Entonces, esa obsesión permanente los ha llevado a creer que el Espíritu Santo no convence de pecado. Confunden la condenación, que es algo que viene del diablo. Cuando un tipo se queda viendo pornografía, cuando una mujer le es infiel a su esposo y a sus hijos, de manera inmediata el diablo lo hace sentir miserable, condenado. Eso es cierto. Pero cuando usted logra quitar la culpabilidad, la condenación, el remordimiento que es puesto por el diablo, ahí debe estar la convicción del Espíritu Santo, que quiere mostrarle a usted que ese pecado de inmoralidad sexual, ese pecado de pornografía, no le agrada a Dios. Eso se llama convicción de pecado. La culpa del diablo, dice la Biblia, lleva a la muerte. La convicción de pecado lleva al arrepentimiento. Ellos no quieren aceptar esto. ¿Por qué? Porque quieren sentirse bien.
Y por eso no creen en mensajes que confronten el pecado. No nos predique pecado, predíquenos de la salvación, predíquenos buenas nuevas, pero no nos confronte el pecado. Por eso mismo, todo el tiempo se quieren sentir bien. Esta es quizá la razón principal por la cual rechazan la ley de Dios. Lo siguiente, el creyente no tiene que arrepentirse de su pasado ni confesar sus pecados. Ellos dicen que como ya somos perdonados, y eso es cierto, en Cristo todos aquí somos perdonados, pero entonces por eso ellos dicen que no tenemos que confesar nuestros pecados. Pero aunque nosotros ya fuimos perdonados, Dios quiere que reconozcamos nuestros pecados, así como nosotros ya perdonamos a nuestros hijos o a nuestro esposo o nuestra esposa, pero queremos que esa persona venga y reconozca su pecado y nos diga, perdóname. Dios también. La confesión de nuestro pecado es también una manera de restaurar nuestra relación con Dios el Padre después de embarrarla. El pecado no nos hace perder la salvación, pero sí daña nuestra relación con Dios. Cuando yo me acerco a Dios y le digo, perdóname, de manera inmediata se restaura la relación. La confesión de pecado es también el camino que Dios nos ha dado para salir de la tentación. ¿No? Todos somos tentados, pero ahí en el momento de la tentación está Jesús dándonos la salida. ¿Y cuál es la salida? Confesión de pecado. Reconozco que quiero pecar, reconozco que este deseo está en mi carne, pero te pido que tú me ayudes. Con ese reconocimiento el Señor nos saca del pecado. También cuando nosotros sacamos el pecado a la luz, cuando nosotros decimos, soy alcohólico, soy una persona que se enoja con facilidad, soy una persona amargada, soy lo que sea, en ese momento sacamos, o por medio de esta confesión, estamos sacando la basura de nuestra vida. Y cuando nosotros sacamos la basura de nuestras vidas, le cerramos las puertas al enemigo. Por eso el Señor nos dice en su palabra una y otra vez, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y por eso, dentro del modelo de oración que Jesús nos dio, que es el Padre nuestro, siempre hay una parte en donde decimos, y perdona mis pecados, así como yo perdono el pecado de otros. La confesión de pecado es idea de Dios. Y en mi opinión, lo peor de esta enseñanza, de esta hipergracia, tiene que ver con esto. Pero lo otro, no predican las palabras de Jesús. ¿Por qué razón? Porque muchas de las palabras de Jesús contradicen sus doctrinas erróneas. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha, lo predicó Jesús. La confesión de pecado. Las promesas tienen condiciones. Si haces esto, entonces voy a hacer esto. El famoso sermón del monte, la oración del Padre Nuestro. Todas estas enseñanzas contradicen sus doctrinas erróneas. Entonces, para evitar eso, prefieren sacar a Jesús del cuadro y lo mandan a otra dispensación, lo mandan al Antiguo Testamento. Y dicen, es que la nueva dispensación se inicia el momento en el cual Jesús asciende al cielo. Y eso es falso. Y como el domingo les compartí, eso es el espíritu del anticristo, anti Jesús. Saquemos a Jesús. Otra cosa mala acerca de la hipergracia es la siguiente frase que ustedes van a encontrar en sus libros una y otra vez: no estoy dando licencia para pecar. Ahora, ¿por qué tienen que repetir esta frase tantas veces en sus libros? Pues porque realmente su enseñanza está dando permiso para pecar.
Entonces todo el tiempo tienen que decir, hey, no estoy dando licencia para pecar, pero sí me lo está dando. Y todo porque no predican santidad, no predican las leyes morales, no confrontan el pecado de la gente, no creen en la convicción de pecado, le tienen miedo a ser legalistas. ¿Y sabe cuál es el resultado de esto? Cristianos mundanos, cristianos mediocres, pecado en medio de los cristianos. Recuerdo que un día fuimos con mi esposa a una iglesia en donde tienen un poquito esta corriente, y en medio de la alabanza mi esposa vio que un niño ahí con 7 años estaba feliz leyendo un libro, y ella pensaba que era un libro lindo cristiano, y cuando lo miró era un libro de Harry Potter en la casa de Dios. ¿Y por qué? Pues como no predican en contra del ocultismo, en contra de la brujería, en contra de la hechicería, la gente se lee esos libros. También en una ocasión mi hija estuvo con los jóvenes. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Decían groserías los jóvenes cristianos. Y no solo eso, sino se tomaban fotos y hacían pistola con los dedos. Una iglesia que por ahí tuvo a unos invitados especiales, se fue a pagar la cuenta del hotel. Y la sorpresa es que casi toda la cuenta era de trago. O sea, tuvieron ahí su juerga. Y todo esto es ¿por qué? Porque no estoy dando licencia para pecar, pero el resultado de mi predica es que la gente va a pecar. Otra cosa mala de esta tendencia es que no hay fruto ni en la vida de estas personas ni en sus iglesias. Ahora, yo sé que algunos me van a decir, no, pero yo conozco muchas de estas iglesias, son bien grandes. Que sean grandes no quiere decir que tengan fruto. Recuerden que al comienzo multitudes siguieron a Jesús. ¿Pero por qué? Porque les dio lo que ellos querían, les dio comida, les sanó sus enfermedades. Pero el momento en el cual él comenzó a confrontar su pecado, la Biblia dice, las multitudes se fueron. Entonces, obvio, en una iglesia en donde no hay confrontación de pecado, puede haber multitudes. Pero con el tiempo, esas multitudes se van a ir. Nosotros nos hemos dado cuenta de algo, y es que si nosotros no predicamos la santidad, la gente se va a terminar yendo de la iglesia. O sea, yo prefiero que se larguen de una y no que estén aquí 20 años. No, y luego después le digo, pero usted tiene que ser santo. No, que se vayan de una. Porque al final de cuentas se van a ir. La otra razón por la cual no hay fruto es porque Dios no va a dar la unción de multiplicación a una iglesia mediocre, a una iglesia en donde no se predique santidad. Dios no lo va a hacer. Otra cosa, el fruto no siempre se mide de manera inmediata. Fruto realmente se mide de generación en generación. Y esa debe ser la pregunta: ¿qué va a pasar con mis hijos y con los hijos de mis hijos? De nada sirve que yo sea salvo, que yo me mantenga con Dios, si mis hijos y los hijos de mis hijos no se mantienen con Dios. Otra cosa, otro error de esta corriente es que no creen en las consecuencias del pecado. No creen en las bendiciones y maldiciones. No creen en la ley de la siembra y la cosecha. No creen que las promesas de Dios tienen condiciones. O sea, no sé qué Biblia leen, pero la Biblia dice, si haces esto, entonces esto. No lo creen. Diezman porque aman a Dios, y eso es muy lindo, que uno diezme porque aman a Dios, pero no esperan que Dios los bendiga a cambio. Y eso me parece, wow, lindo. Pero la Biblia nos muestra que si nosotros diezmamos, lo hacemos no solo porque amamos a Dios, debe ser la razón principal, pero también Dios nos garantiza cielos abiertos y bendición hasta que sobreabunde.
Pero al otro lado la Biblia dice que si no diezmamos hay doble maldición. Entonces, ellos ni predican lo uno ni lo otro. Entonces la gente diezma solo porque aman a Dios y me parece muy lindo. Pero ¿cuántos? Simplemente porque no se predique las consecuencias de nuestras acciones, ¿cuántos simplemente no están dándole nada a Dios y están viviendo bajo maldición? Ellos no creen que el pecado empobrece. No creen que una de las causas, no digo la única, pero una de las causas de la enfermedad es el pecado. Pero por otro lado, y he hecho mi tarea en estudiar, no dan una solución para las enfermedades. Ahora, yo sé que la solución una de las soluciones está en la cruz. Jesús llevó nuestras enfermedades y oramos por enfermos y son sanados, pero no todos son sanos. Entonces la pregunta es, aquel que no está sano, ¿por qué no está sano? Y lo que ellos dicen es esto: una persona sana, una persona próspera, una persona exitosa, es simplemente por la gracia de Dios, por el favor inmerecido del Señor. Y mi pregunta siempre es, bueno, ¿y el que no está sano, o sea, el enfermo? ¿El que no tiene trabajo? ¿El que es pobre? Según esta doctrina, es un simple desgraciado. Pues claro, no goza del favor de Dios, porque usted no tiene que hacer nada. Pero Jesús enseñó claramente que el resultado de nuestras buenas acciones es bendición, y el resultado de nuestras malas acciones es maldición. Juan 5:14, Jesús le dijo a una persona que acabó de sanar: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Con razón rechazan las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo, Lucas 6:37, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Ahí está la ley de la siembra y la cosecha. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Estos versículos nos hacen rechinar los dientes. ¿Por qué? Porque aquí habla de que yo también tengo que hacer mi parte. Mateo 6:15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Si haces esto, esto es lo que va a suceder. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En Mateo 5, Jesús dijo en el famoso Sermón del Monte: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Dios bendice a los que lloran. No dice a los que no hacen nada, no, a los que lloran. Dios bendice a los que son humildes. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Dios bendice a los compasivos. Dios bendice a los que tienen corazón puro. Dios bendice a los que procuran la paz. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Con razón no predican las palabras de Jesús, porque todo lo que predicó Jesús se tira a su predicación. Entonces por eso prefieren sacarlo y mandarlo para otra dispensación. Otro de los grandes errores de esta nueva doctrina es la famosa enseñanza salvos siempre salvos, SSS, creciendo en gracia. Tenía eso. Y como prediqué hace un tiempo, Pablo dice, o el Señor a través de Pablo dice: los que perseveran en pecar, llega un momento en el cual ellos mismos se alejan de Dios. Ellos leen la Biblia con una mente cerrada. O sea,
acomodan toda la Biblia a lo que ellos creen.